Hola, comenzamos la clase con respecto al tema de la introducción al análisis de los movimientos, a la biomecánica que vamos a estar viendo. Bien, ¿qué es la biomecánica? Definición que debemos saber para poder entender lo que vamos a hacer. Es un conjunto de conocimientos interdisciplinarios generados a partir de utilizar, con el apoyo de otras ciencias, los conocimientos de la mecánica y distintas tecnologías. El objetivo de todo esto es estudiar el comportamiento de los sistemas biológicos del cuerpo humano y además resolver los problemas que el medio ambiente, el exterior, las condiciones de la vida generan en esta persona. El objetivo de todo esto es poder analizar algo. Nosotros vamos a mirar un movimiento, un gesto deportivo, un quehacer doméstico y a poder decir y describirlo, qué es lo que está pasando ahí. Bien, tengamos en cuenta que la mecánica se encarga de estudiar el movimiento, por eso vamos a tratar esto. Y lo que va a hacer esta materia es relacionar la anatomía humana, por eso hay que tener las bases anatómicas claras, no la perfección, pero sí hay que saber sobre articulaciones, sobre músculos, sobre huesos, sobre movimientos que realizan estas partes anatómicas y algo de las leyes físicas, que se va a encargar de la parte del cuerpo en movimiento. Y el objetivo de todo esto es economizar la energía. Pensemos, nosotros cuando vamos, no sé, a jugar un partido de fútbol, vamos a patear una pelota. Si cada vez que pateamos la pelota terminamos cansados o terminamos doloridos, no es funcional para nuestro deporte. Entonces, el objetivo de la biomecánica en sí es evitar ese tipo de cosas, lograr un movimiento con el menor gasto de energía y con los mejores resultados posibles. Esto está muy relacionado con el objetivo de la biomecánica. Bien, vamos a hablar de las áreas de aplicación. ¿Qué es esto? Es donde se utiliza la biomecánica. Tenemos tanto en la clínica, en la ergonómica y en la deportiva. Bien, cuando hablamos de la parte clínica nos referimos a los fines preventivos y de rehabilitación, a evitar malestares. Pensemos en ejemplos. Si yo tengo una lesión, me tengo que rehabilitar lo mejor posible para que esa lesión no se vuelva a producir. Típico ejemplo, yo tengo un esguince, si yo ese esguince me lo curo mal, voy a tener esguinces recidivantes, constantes, que se repiten, y eso no es bueno para mi gesto deportivo. Bien, hay un montón de ejemplos a nivel clínico. A nivel ergonómico, se refiere a las personas trabajando. Vamos a ver las posiciones correctas de realizar los trabajos. Se refiere a ese tipo de ejemplos. Nosotros que estamos sentados estudiando, si tenemos una mala postura, eso ya nos genera una deficiencia en nuestra capacidad de atención, en nuestra duración del tiempo para estudiar. Me refiero, si yo estoy mal sentado, voy a estar mucho menos tiempo con las neuronas y con la actitud hacia aprender. ¿Bien? Y por último tenemos la deportiva, que es importantísima para nuestros futuros profes mucho, que tiene que ver con la correcta ejecución de la técnica deportiva. Somos ustedes futuros profes, yo profe. El objetivo siempre de enseñar una técnica es que se haga correctamente, porque si yo hago la técnica correctamente, seguramente voy a conseguir el objetivo, que será un gol, será esquivar a un compañero, por ejemplo, con una finta, será hacer un punto en un remate de vóley. Si yo tengo deficiencias en mi técnica, en mi biomecánica y errores, no voy a obtener tan buenos resultados. Bien, vamos ahora al objetivo de la biomecánica. Bien,
El objetivo tiene que ver con estas tres palabras: efectividad, eficiencia y eficacia. Bien, para resumirlo, importante saber, el objetivo es economizar la energía, lograr la máxima resistencia con el mínimo gasto de energía y así mejorar mi desempeño físico o el desempeño físico de esto que estamos analizando. Bien, cuando hablamos de efectividad, nuestro objetivo es lograr el objetivo deseado, hacer el movimiento correcto. ¿Sí? Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de lograr el objetivo con el menor gasto de energía. Bien. Y por último, cuando hablemos de eficacia o de que sea eficaz mi movimiento, es hacerlo en el menor tiempo posible. No confundir objetivo deseado, objetivo con el menor gasto de energía y objetivo en el menor tiempo posible. Todo esto en su conjunto es el objetivo de la biomecánica. Bien, principios fundamentales de la biomecánica hay un montón. Nosotros nos vamos a quedar con 5. Los tenemos acá escritos, yo los voy a explicar, que son los más importantes en base a lo que vamos a ver. Hay más. Bien, principio de la economía del esfuerzo y economía de materiales. Esto tiene que ver con que la cantidad de material óseo, su forma, su estructura, está relacionado con las exigencias mecánicas de las etapas de la vida y de las edades. Por ejemplo, nuestro fémur, que es el hueso del muslo, es curvo hacia adelante. ¿Por qué? Porque de esa forma permite ahí lugar para el músculo cuádriceps, que es un músculo muy grande, y además le permite una mayor flexión a la rodilla. Ahí tenemos un motivo por el cual pasa esto. Otro principio es el principio de un segmento compensa al vecino, donde la deformación a un nivel se compensa siempre con el segmento vecino. El ejemplo típico acá es la columna con sus curvas. Ya vamos a ver, la columna tiene curvas, que si hay una curva que está aumentada o disminuida, la curva vecina siempre tiene algún tipo de deformación para colaborar y compensar esa deformación, ese segmento. Principio de movimientos integrados en cadenas cinemáticas tiene que ver con que las cadenas cinemáticas, las vamos a ver, es la unión de las articulaciones y de los huesos. Bien, y tiene que ver con que la función de una articulación es la suma de sus movimientos y las estructuras no articulares. Es decir, para que una articulación funcione correctamente, yo voy a tener que tener ambos huesos correctamente, todo lo que lo rodea, y además, como hablamos de cadenas, esa articulación me va a unir dos huesos, y seguramente en una punta haya otra articulación, y en la otra punta otra. Es decir, el movimiento que yo voy a conseguir va a depender de que todo eso dentro de la cadena funcione correctamente. Por ejemplo, cuando yo estoy parado, la orientación que tiene mi pie tiene que ver con la suma de varias articulaciones que se integran para conseguir eso. El principio del equilibrio. Normalmente existe un equilibrio entre las estructuras. Si no, tendríamos alteraciones funcionales. Bien, es muy parecido a lo que expliqué. Nosotros tenemos curvas en la columna que el objetivo de que se vayan hacia la lordosis o hacia la cifosis tiene que ver con que se van equilibrando. Si no, nos costaría mucho, si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, la lordosis cervical, nos costaría mucho mantener la visión en la línea horizontal. Pero para eso además tenemos que tener en equilibrio otras cosas. Y por último, no menos importante, tenemos las referencias anatomotropométricas, que lo que abarca son los planos y los ejes.
tema que se aprende en anatomía también. Hay 3 planos con 3 ejes que en cada plano se producen ciertos movimientos con ese eje que los atraviesa. Se repasará. Es el plano sagital, plano frontal, plano horizontal, bien, con sus ejes. Vamos, acá tienen unos dibujos de lo que acabamos de explicar, economía de materiales, bien, segmento compensa al vecino, cadena cinemática, los movimientos globales de todo el miembro, el equilibrio y las referencias antropométricas con todos los dibujos. Pasamos ahora a hablar un poco del concepto de la mecánica. ¿Qué es la mecánica? Es la parte de la física que estudia el movimiento. Se va a dividir en estática y dinámica. La estática estudia el diseño de las estructuras y las condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio. Bien. La dinámica la vamos a dividir en dos, la cinética y la cinemática. Falta una E. La cinética estudia las fuerzas que producen el movimiento, a eso lo vamos a llamar miocinética, tiene que ver con los músculos. Y la cinemática lo que va a estudiar es el movimiento, pero solamente con un carácter descriptivo, sin que nos importen las fuerzas que lo causan. Bien. A nivel de los huesos vamos a tener la osteocinemática y a nivel de las articulaciones la artrocinemática. Lo vamos a ver a continuación. En la osteocinemática vamos a tener los planos de los ejes y el tipo de movimiento que se produce. Algunos conceptos relacionados con el cuerpo humano, está la palabra sistema. El cuerpo humano es un todo, es un ser biopsicosociocultural. Por eso, ante las fallas, hay que estar atento al entorno. ¿Cuántas veces nos va a pasar en una clase que estemos dando que nosotros tenemos un alumno que no mejora, que llega siempre tarde, que no cumple con los objetivos? Bueno, hay que ver qué está pasando en ese alumno o en ese alumno que no está funcionando. ¿Bien? El cuerpo como sistema no es la suma de las partes, sino un todo. Y además tenemos el concepto de cadenas cinemáticas, que lo nombramos recién, que son subsistemas que forman al cuerpo humano. Son sucesivas cadenas óseas y unidades biomecánicas que se unen. ¿Bien? Ahora vamos a describir cada una de ellas. Tenemos 2 cadenas cinemáticas en el miembro superior, el miembro superior derecho y el miembro superior izquierdo, 2 en miembro inferior derecho y miembro inferior izquierdo, y tenemos una cadena cinemática axil que tiene que ver con la cabeza del tronco. Bien, acá tenemos en verde el recuadro, que lo vamos a ver mucho más cuando veamos los análisis específicamente, el concepto de cadena abierta y cadena cerrada. Bien, en la cadena abierta es importante recordar y obligatorio que hay un extremo libre o con baja resistencia. Bien, por ejemplo, ante el movimiento de una pesa liviana, yo tengo mi extremo con una baja resistencia y puedo movilizarlo como yo quiera. En una cadena cerrada, al revés, el extremo final está frenado por una resistencia absoluta. Ejemplo, yo quiero con mis 2 manos empujar la pared. Por más fuerza que yo haga, la pared es una resistencia absoluta, entonces cuando yo empuje la pared con mi fuerza de los brazos, me voy a ir alejando. ¿Por qué? Porque la fuerza va a ir hacia el otro lado. Vamos a ver el concepto de unidad biomecánica. La unidad biomecánica son el conjunto de elementos que hacen posible el movimiento humano. Son las articulaciones. Esto incluye las estructuras tanto articulares, cápsula articular, superficies articulares, ligamentos, y las estructuras periarticulares, los ligamentos, las bolsas que ahí hayan y todo eso. Superficie articular, cartílagos, ligamentos, tendones, bien.
Y además tenemos el concepto de cadena ósea o eslabón óseo, que es el segmento de recta que representa un hueso de un sector determinado del cuerpo. Bien, tiene que ver con el eje mecánico, que lo que hace es unir dos centros de movimientos de las articulaciones. Bien. Repasamos estos tres conceptos que se van a ver mucho en la parte de la biomecánica. La osteocinemática estudia el recorrido del hueso en el espacio, tiene que ver con los ejes y los planos y el movimiento que vamos a hacer. Ejemplos de movimientos van a ser la flexión, la extensión. Bien, vamos a ver después que aparece la palabra balanceo. Y la artrocinemática estudia los movimientos intrínsecos o íntimos o internos dentro de una articulación. Vamos a tener el concepto de rodado y deslizado. ¿Qué es lo que pasa dentro de una articulación? Que según lo que suceda tendremos mayor o menor movimiento. Recordemos que la artrocinemática es la parte de la cinemática y eso lo vamos a ver en las unidades biomecánicas. Por último, tenemos la miocinética, que era la parte de la cinética, que lo que hace es estudiar qué músculos actúan en el movimiento. Acá lo que vamos a tener que ver nosotros es qué músculos actúan, con qué tipo de contracción, bien, en qué dirección, con qué resultante de la fuerza. Por último, pasamos a las leyes de Newton, que son conceptos de la física. Tenemos tres leyes. La primera ley de Newton es la ley de inercia. Un cuerpo permanece en reposo hasta que alguna fuerza actúe sobre él. Es decir, un cuerpo se mantiene como está, ya sea en reposo o en movimiento, hasta que otra fuerza le modifique esa situación. Bien. Si yo pongo una pelota en el piso, la pelota en el piso va a estar ahí siempre. Bien, segunda ley de Newton es la ley de masa, donde la fórmula es fuerza es igual a masa por aceleración, donde la masa es una característica de una... Bien, ¿qué dice ahí? Bien. La masa adquiere aceleración proporcional a la fuerza que recibe. Ejemplos. Si yo tengo una pelota de fútbol, si la pateo fuerte, va a adquirir cierta velocidad. Si yo la pateo suave, va a adquirir otro tipo de velocidad. Bien, de aceleración. También tenemos el diferente peso de la pelota. Si yo tengo que patear una pelota que pesa medio kilo, no es lo mismo si tengo que patear una pelota de 2 kilos. Si yo quiero llegar de una línea a la otra con esa pelota, a la de 2 kilos le tengo que imprimir cierta fuerza para que llegue. En cambio, la de medio kilo, la fuerza será muy distinta. Bien. Y por último, tenemos la tercera ley de Newton, que es la ley de acción y reacción, donde se dice que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, este, sería el B, ejerce sobre A una fuerza del mismo módulo y dirección, pero en sentido contrario. Es decir, si yo con mi mano estoy apretando la mesa, yo con mi mano ejerzo cierta fuerza contra la mesa. Pero esa misma fuerza, pero de dirección contraria, no, está bien, de sentido contrario me la está ejerciendo la mesa a mí. ¿Se entiende? Repetimos, yo con mi mano empujo la pared hacia la pared. Por ejemplo, yo tengo la pared a la derecha, yo le empujo con mi mano hacia la derecha. Y esa pared me va a ejercer a mí una fuerza del mismo módulo, de la misma magnitud, pero hacia la izquierda. Es de sentido contrario. Dirección tiene que ver, lo vamos a ver cuando veamos las características de la fuerza, pero la dirección tiene que ver con la línea que ejerce la fuerza y el sentido es hacia dónde va. Bueno, acá tenemos la ley de inercia. ¿Por qué en la primera ley, sale volando? Porque le aparece adelante un objeto que modifica lo que venía. La ley de masa no es lo mismo mover un auto pequeño que un auto chico. Si se aplica una misma fuerza a una masa doble, la aceleración se reduce a la mitad.
Y la ley de acción y reacción tiene que ver, la pelota esa le ejerce una reacción al pie exactamente igual, pero dirección contraria a la que el pie le ejerce a ella. Bueno, hasta la próxima. Cualquier duda está el mail en la primera diapositiva. Estamos en contacto y espero que les haya quedado claro estos conceptos que vimos. Y no duden en preguntar.